Bueno, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes a esta presentación de los resultados de la encuesta de salud mental y desgaste laboral. Quisiera agradecer a quienes en forma presencial nos acompañan y a través de las redes sociales a quienes también están presentes. Muchísimas gracias a todos los directores, a todos los orientadores educativos y a quienes en las distintas comunidades nos están acompañando. Especialmente, desde luego, a quienes hoy nos honran con su presencia en este presidium. Damos la bienvenida al maestro César Antonio Barro Delgadillo, director general del CEMS. Agradecemos también al doctor Jesús Alejandro Aldana López, subdirector de Desarrollo Institucional del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Desde luego que damos la bienvenida a la maestra Lorena Noemí Prieto Mendoza, jefa de la Unidad de Orientación Educativa. A la distancia también quisiera reconocer el trabajo que en todo este desarrollo ha tenido la maestra Karen Escamilla, que por cuestiones de salud no puede estar presente. Para dar inicio, quisiera leerles un pequeñísimo texto para dar un poquito el contexto de lo que vamos a ver esta tarde. La pandemia, ¿y quién cuida a los cuidadores? La pandemia nos ha dejado grandes enseñanzas y estamos obligados como institución a generar dinámicas y programas que atiendan los aspectos que por inercia o falta de cultura institucional habíamos dejado de lado. En este caso, hablamos de la salud mental. En junio de 2021, realizamos una serie de visitas a planteles. Era la primera vez que regresábamos entonces, después de un corto periodo, un poco más de un año, de que empezó la pandemia. Teníamos la misión de comprender las soluciones que se habían generado en los distintos contextos de las escuelas. Encontramos un gran compromiso de los profesores y grandes esfuerzos de los directivos por atraer a los estudiantes a los que les resultaba difícil mantener el proceso educativo en línea. Fueron evidentes las grandes cargas de estrés y ansiedad que los estudiantes manifestaban como una de las consecuencias de los drásticos cambios que nos había impuesto la pandemia. Las áreas de orientación educativa presentaron un sinfín de estrategias para mantener el contacto con los alumnos y atender en la medida de lo posible las problemáticas que en ese momento se habían presentado. Un hallazgo inesperado, por lo menos para los que hicimos las visitas, fue el sentido reclamo de los docentes en el sentido de que existían muchas acciones y medidas implementadas para atender la difícil situación que vivían los estudiantes, pero en ninguna se había considerado a ellos, profesores, a ellos, administrativos, como personas que también estaban siendo sometidos a un estrés extremo, llevando a cuestas, en ocasiones, la transición de la modalidad en línea, haciéndose depender de ellos en ocasiones la continuidad de los cursos. En fin. Y entonces es cuando se hace nuevamente la incómoda pregunta: ¿y quién cuida a los cuidadores? Los resultados de la encuesta que hoy se presentan son el resultado de un esfuerzo por encarar adecuadamente este problema. La encuesta se aplicó a 3,344 académicos, de los cuales 79 fueron orientadores educativos
La aplicación se realizó entre los meses de octubre y noviembre de 2021. Antes de concluir, quisiera agradecer al maestro Aldana y también al titular de SECAG, el maestro Sergio Martínez, por su gran disposición para generar esta encuesta, pero más importante, el seguimiento que deberemos dar a las problemáticas identificadas. Enseguida solicitaré al maestro César Antonio Barba Delgadillo que nos entregue unas palabras para posteriormente solicitar la presentación de los resultados al doctor Aldana. Enseguida la maestra Lorena nos compartirá los grandes trazos de las oportunidades de atención y líneas de intervención para atender los problemas identificados y finalmente abriremos una ronda de preguntas y respuestas. Sin extenderme más, le cedo el uso de la voz al maestro César Antonio Barba. Muchas gracias, Ernesto, por este esfuerzo tan importante en el que, como lo hemos dicho en el sistema, se pone por delante a las personas. Aquí trabajamos seres humanos que venimos a formar seres humanos y para nadie es un secreto. Hoy todos ustedes que nos acompañan de manera presencial y los que nos acompañan de manera remota, para nadie es un secreto que los problemas de salud mental derivados de la pandemia pues se han incrementado. A últimas fechas, lo comentaba antes de pasar al presidium, hemos tenido reportes de muchas de las escuelas preparatorias con una oportuna intervención de orientadoras, de orientadores. Otros desafortunadamente recibimos la triste noticia de que algún joven, de que alguna estudiante pues decidió tomar pues una salida que nos entristece mucho como institución porque perder a una joven es algo que nos debe decir como país, como sistema de educación, y no solo el nuestro, sino el que pasa en todo México, que algo nos está haciendo falta por hacer. Y en ello este esfuerzo que tuvo bien Ernesto, Lorena y por supuesto Karen, y junto con la generosidad de Jesús y de Sergio Martínez Arellano, el Billy, que también es universitario, pues de hacer una encuesta para tener como pues una fotografía muy clara de los problemas que padecemos quienes trabajamos en la institución para atender a los jóvenes. Y creo que eso para nosotros es de vital importancia porque hay que cuidarnos como comunidad para poder cuidar a nuestros jóvenes. Entonces, yo quiero agradecerles, Jesús, todo su apoyo, toda su colaboración. Yo espero que este sea un proyecto de un trabajo muy cercano, que continúe en el sistema de educación media superior los próximos años. Yo creo que desafortunadamente estos problemas de salud mental llegaron para quedarse. Así hay que verlo con esa crudeza y bueno, pues hay que prepararnos para afrontar esta realidad. Y yo sé que cualquier reto que se nos pone por enfrente como comunidad, unidos, con mucho esfuerzo y con mucho entusiasmo, pues encontraremos los caminos para dar respuesta y para atender esta situación que verdaderamente nos preocupa. Yo les agradezco mucho todo el empeño que ponen, les agradezco mucho todo su esfuerzo porque ese esfuercito extra que hacemos salva vidas, no lo olviden, salva vidas y por tal razón hay que cuidarnos entre nosotros, hay que atendernos y hay que ser muy, muy empáticos. De veras, les agradezco este esfuerzo y pues enhorabuena porque vamos a ver una radiografía de lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias a todas y todos.
Encantado de estar con todas y todos ustedes esta mañana. Mi nombre es Alejandro Aldana, soy médico psiquiatra y un joven subdirector del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Cuando me invitan a hacerme subdirector, pues me cayó como baldazo de agua fría porque implica una responsabilidad muy alta. La Subdirección de Desarrollo de SALME se encarga de la enseñanza, la capacitación, la investigación y la vinculación. Y creo que esos 4 pilares pues, nos traen el día de hoy pues, este ejercicio de colaboración, que quiero ser muy claro, lejos de que nos alarmemos, es más bien para prepararnos. Un poco sí en sintonía, pero hay unos ajustes que me gustaría hacer de los comentarios. El problema de salud mental no ocurre, no nace desde la pandemia, empeora desde la pandemia. En realidad ya teníamos un problema muy serio. La pandemia, COVID, lo que hizo fue como quitar el velo, ¿no? Y todas aquellas personas que nunca habían tenido a lo mejor algún síntoma mental y que era pues échale ganas, cómo es que no va a poder, de qué se trata, ¿no? Pues ahora lo sentimos, yo creo que todas y todos, ¿no? No me dejarán mentir que pues tuvimos que enfrentarnos a retos de adaptación, de miedo, de incertidumbre, consternación, y pues encima con ustedes, pues la loable responsabilidad también de la formación de seres humanos, ¿no? Entonces, sí puntualizar que el tema de salud mental no es distinto al de la salud general. Está este lema, no existe salud sin salud mental. Estamos donde mismo. Y de pronto la separación artificiosa de la salud mental, como no es algo aparentemente tangible, palpable, pues se vuelve, incluso algunas personas podrían decir que es constructo de la imaginación o que pues estos diagnósticos no existen, etcétera. Pero la realidad es que son situaciones de salud muy cotidianas. Quiero empezar a hablarles del contexto general que vivimos. Son números que ya sabíamos desde antes de COVID. Platicarles que al menos es tan frecuente. Levante la mano quien jamás haya tenido catarro en su vida, alguna gripe. No, pues nadie. Todos estamos vivos, estamos propensos a desarrollar un problema de salud, el que sea. El catarro es muy común. Se estima que cerca de 1 de cada 4 personas podrían desarrollar algún problema de salud mental en algún momento de la vida. A lo mejor lo tuvimos y después se nos quitó por obra y gracia de Dios, como el catarro también, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que estas situaciones, estas condiciones de salud pueden durar meses, años, etcétera, y sin ser tratadas. Entonces, nosotros venimos de este contexto. En México, en nuestro estado particularmente, tenemos ejercicios de investigación y tesis en Jalisco, en donde una persona en nuestro estado tarda de 7 a 14 años en comenzar a atenderse un problema de salud mental. 7 a 14 años, estos son datos prepandemia incluso. ¿Por qué tarda tanto tiempo una persona en atenderse un problema de salud mental? Primero, por estigma, por miedo, por desconocimiento, ¿no? Por vergüenza. Es una cuestión muy íntima. Muy frecuentemente yo digo esto, no hay nada más íntimo que la mente. Entonces, hablar acerca de síntomas mentales, de cómo me siento, no tenemos una cultura de salud mental, no tenemos una cultura de muchos tópicos en general, pero el tema de salud mental creo yo que es fácilmente invisibilizado porque no se ve, es la realidad, se siente, ¿no? Y se manifiesta ante la conducta, pero no se ve. Entonces, les platico esto porque esta brecha que existe de 7 a 14 años en nuestro estado también es por la dificultad de acceso a los servicios de salud. De pronto se cree que solamente las psicólogas, psicólogos, psiquiatras, pues seremos los únicos que pueden atender esta clase de problemas, cuando en realidad no es exclusivo y hemos hecho un esfuerzo muy grande y sé que varias personas colaboradoras en SEMS de las áreas de la salud han estado tomando nuestro curso de capacitación dentro del instituto para justamente que tengan los elementos oportunos.
Porque si se esperan a ver cuándo cae un psiquiatra en una región, en una comunidad distante, pues enlentece mucho el proceso de salud. De pronto hago esta analogía también en muchas discusiones. Imaginen que no tenemos nada de cultura de salud dental. Es decir, ninguno de ustedes sabe lavarse los dientes ni para qué sirve lavarse los dientes. ¿Se imaginan aquí y ahora, si ustedes jamás hubieran lavado los dientes a lo largo de su vida, cómo estaría su boca? El aliento, ¿no? Las caries, abscesos, etcétera. Se vuelven entonces complicaciones, ¿cierto? Complicaciones de salud por una estrategia de prevención muy asequible, el cepillado de dientes. Hay gente que se los lava 3 veces, 2, 1. Sabemos quiénes no nos lo lavamos, una vez a la semana a lo mejor. Pero todo esto influye en estos hábitos cotidianos de salud dental. La pretensión es que a través de estos resultados también pues comencemos a permear una cultura de salud cotidiana mental, hábitos cotidianos. Porque de lo contrario lo que estamos viendo aquí justamente son complicaciones de salud mental. Eso es lo que estamos atendiendo en este momento. Un problema, un contingente, un frente abierto muy grande, muy serio, que ya sabíamos que iba a suceder. Ha sucedido con otras pandemias, esto ya está plenamente documentado. Pero hoy en día tenemos la posibilidad de tomar cartas en el asunto, de generar estrategias. Tenemos un montón de materiales listos para que puedan ser implantados dentro de las unidades, dentro de los centros de educación, y que comencemos a generar esta cultura que necesitamos de salud en general, dentro de ella la salud mental, de erradicación de la violencia en todas sus formas de expresión, erradicación del acoso, del hostigamiento, porque detrás de una persona agresora, pues muy probablemente esté sufriendo un serio problema de salud mental que no sabe que tiene, que no sabe que es diagnosticable, mucho menos que es perfectamente tratable. Realmente es evitar un montón de sufrimiento y de complicaciones en las personas, en la sociedad en general, en las familias. La idea es mostrarles estos resultados, no con el afán de alarmarnos, sino de conocer cómo estamos, ¿no? Les voy a ir explicando a medida que avancen las diapositivas un poco del contexto general de cómo lo entendemos desde el área de la salud mental, pero que es algo que podemos entender desde la sociedad como la conocemos, ¿no? No sé si me puedan pasar las diapositivas. Perfecto, muchas gracias. Informe de diagnóstico situacional. La verdad es que quiero reconocer el trabajo de la maestra Karen, de la maestra Lorena, del maestro Ernesto. Muchas gracias por la oportunidad, maestro César, de poder llevar a cabo esto, pero sobre todo de todas y ustedes, todos ustedes que participaron en la encuesta. Porque tener un nivel de participación de 3,344 personas se dice muy fácil, realmente es un ejercicio único. No existen otra clase de estudios similares y con este volumen en el país, y que además se cubrió gran parte del territorio de nuestro estado. Entonces yo les felicito realmente por esta loable tarea. Se ve muy pequeño, pero en general les platico. Nos reunimos, nos conocimos, y la idea era, les explicaba yo, pues replicar un modelo de estudio de diagnóstico situacional que hemos venido haciendo en el instituto con otros sectores, inclusive con áreas de la salud, con médicos, con residentes, etcétera, ¿no? Hemos venido haciendo esta misma metodología. El método consiste en utilizar estos 3 instrumentos, el GHQ-28, que nos mide depresión, ansiedad, insomnio, disfunción y malestar. El otro es el ASSIST, que es un instrumento de la OMS para medir y evaluar los riesgos de consumo de sustancias. Y el último es la escala de desgaste profesional de Maslow o de burnout, ¿no? Luego hicimos esta parte del muestreo en donde participaron 3,344 personas contestando esta encuesta digital que se les hizo llegar y por fenómeno de bola de nieve o directamente a través de los correos. Y lo que hicimos después fue analizar estos datos. Hicimos varias secuencias de análisis estadísticos, cosas muy aburridas, pero muy interesantes. Ya una vez que
que entendemos los números y voy a intentar explicarles lo más que se pueda para que no se vayan a abrumar con terminología estadística, sino que les represente también algo que puedan ustedes utilizar en su contexto y en sus centros. Y finalmente el informe, que tenemos este informe general, pero también van a ver ustedes que está desglosado por escuelas, en las cuales ustedes se pueden dar cuenta del tipo de problemáticas que pueden estar enfrentando y cómo intervenirlas. Esta última es las acciones, que seguramente la maestra Lorena nos hablará un poco más. Estos son los resultados en bruto de 3.344 personas. La gran mayoría fueron mujeres, seguido de los hombres y un 0.3% que decidió no referirlo. Y el estado civil, pues bueno, el más prevalente fue estar casado. No vamos a hacer un cruce de variables respecto a estas porque pues ni modo de decirles que se casen o se divorcien, ¿no? Entonces preferible mejor dejar ese tema en paz. Tenemos esta división de áreas laborales. Tenemos el orientador educativo, el técnico académico de tiempo completo, el profesor de asignatura, el técnico académico de medio tiempo, profesor de tiempo completo y profesor de medio tiempo. Y tenemos ahí la distribución de las cargas horarias. Sí sabemos pues que, y ahorita les voy a explicar un poco más acerca de la relación que existe entre carga laboral, desgaste profesional o síntomas mentales. Pero básicamente tenemos ahí esta gráfica de pastel que nos dice qué tanto tiempo invertimos o estamos en nuestros contratos a través de sus áreas laborales. Y tenemos acá pues una gran diversificación de sus áreas profesionales de origen. Licenciatura en psicología, nutrición, computación, trabajo social, etcétera, ¿no? Hay una diversificación muy amplia. Esta otra parte nos habla acerca de las sustancias. Quiero platicarles, no sé si se dieron cuenta, pero con la pandemia, al iniciar la pandemia, ¿qué habrá pasado? Unos 7, 10 días, no era posible encontrar cervezas en la ciudad. Se acabó el vino. ¿Se acuerdan? ¿Qué sucede con las sustancias? De repente podemos hacer juicios de valor diciendo es que pues es un consumidor, es un drogadicto, etcétera, como muy peyorativo. Pero en realidad, hoy entendemos el consumo de sustancias como un recurso que están utilizando las personas porque no tienen de otra, no conocen otra forma de sentirse mejor o sentirse aliviados. ¿Qué pasó con la pandemia? Mucha ansiedad. El alcohol es un estupendo ansiolítico. No, ojo, no estoy recomendándolo, no lo estoy prescribiendo. Sus riesgos son mayores que sus beneficios, pero sí tiene propiedades ansiolíticas. Y si yo como persona no conozco una forma de poder mitigar mi nivel de ansiedad, pues voy a recurrir a lo que conozco, que es el consumo de alcohol. No puedo dormir por distintas razones, porque me siento tenso, y pues me recomendaron que un té de guayaba con cannabis, buenísimo. Los riesgos son mayores que los beneficios, pero como percibimos el beneficio más inmediato, es difícil contemplar los riesgos. Eso es lo que sucede con las sustancias. Más allá de penalizarlas y de legislarlas, etcétera, nos permite un entendimiento de la conducta humana, de sus necesidades básicas, sus necesidades de salud, que las estamos mitigando a través del consumo de sustancias. Estos son el orden de frecuencia. No nos sorprende que tabaco y alcohol sean de las más prevalentes, en tanto que incluso, por ejemplo, el tabaco, hay análisis, hay estudios en donde de cada 100 personas que prueban por primera vez un cigarrillo, 32 de ellas se van a quedar pegadas al cigarro, ¿no? Es la molécula más adictiva incluso del planeta. Alcohol, cannabis, cocaína, anfetaminas, inhalantes, tranquilizantes o pastillas para dormir. Vean ustedes aquí lo que llama la atención dentro de todas ellas, pues son justamente esta clase de medicamentos, ¿no? Ojo, dice ahí, no prescritos, ¿no? Por un médico, sino que las conseguimos, no les quiero decir dónde porque sale muy barato, pero nos habla
le damos una lectura de cuáles son las necesidades que estamos teniendo, necesidades no atendidas, ¿saben? No sé si me voy dando a entender con la imagen que quiero compartirles. Porque lejos de escandalizarnos es, pues, adoptar una mirada compasiva a que todos somos personas, todos nos podemos enfermar, nadie se quiere enfermar de absolutamente nada, mucho menos de un problema de salud mental, pero estamos vivos y en tanto estemos vivos somos susceptibles a desarrollar un problema de salud enfermedad, ¿no? Vean ustedes acá esto que dice la significancia bilateral menor al 0.05, pura palabrería técnica estadística que usamos en medicina, pero lo que queremos representar ahí en nuestro modelo estadístico es que nos dice que el tabaco, el alcohol, el cannabis y las tranquilizantes o pastillas para dormir son las sustancias que se correlacionaron más con síntomas mentales que presentaban las personas. El resto de las sustancias probablemente han sido utilizadas de manera, pues, esporádica, no me gustaría decir que recreativa, pero estas sustancias, tabaco, alcohol, cannabis y pastillas tranquilizantes o para dormir, son las sustancias que más se utilizaron para mitigar los efectos de los síntomas mentales de depresión, de ansiedad, de tensión, etcétera, ¿no? Entonces vemos que estos parece que son los recursos que podemos tener, ¿no? El consumo de estas sustancias para mitigar, cuando en realidad existen otras estrategias, otros tratamientos basados en evidencia, intervenciones seguras, efectivas, que podríamos comenzar a permear dentro de nuestra cultura. Se seleccionó principalmente estos dos variables porque es la situación quizá que más llame la atención o que más nos pudiera preocupar, ¿no? Quiero hacer una distinción entre los pensamientos de muerte y las ideas suicidas, porque no es lo mismo quererme morir a quererme matar. Quererme morir, pierdo quizá las ganas de vivir, ¿no? Pero si algo me pasa, si algo me sucede, me da COVID, me atropellan, si algo sucede, pues sería un alivio a lo mejor, ¿no? Tengo demasiada carga, demasiados síntomas, mucho malestar emocional dentro de mí y pues preferiría realmente pues que se acabara, todos lo preferiríamos. Sin embargo, es distinto a las ideas suicidas. Las ideas suicidas contemplan entonces los pensamientos o los planes propositivos para lesionarlos con la finalidad de acabar con nuestra vida. No son lo mismo, sin embargo, lo vemos o lo entendemos como si fuera un continuo, como algo gradual, ¿no? Y vemos acá entonces que pues la gran mayoría, digo, alivia mucho saber que el 90% de las personas en SEMS no han tenido pensamientos de muerte, el 89% no han tenido pensamientos suicidas. Sin embargo, podemos ver ese 1% que podemos tener pensamientos de muerte mucho más de lo habitual y ese otro 1% en donde claramente ha pensado en acabar con su vida, ¿no? Y estamos hablando de adultos, de personas que están trabajando en este sistema, finalmente seres humanos, que posiblemente tengan un problema de salud en general, de salud mental, y que no sepan cómo poder afrontarlo, ¿no? La buena noticia es que no es necesario sufrir o quedarnos con esto. La invitación entonces a la sensibilización de que podamos atendernos estos problemas como si fuera cualquier otro tipo de problema de salud, porque así es como se plantea, ¿no? Entonces, esto del riesgo suicida, y esto es en general, ¿verdad? Pero aquí nosotros, este es el general, pero nosotros ya lo tenemos mapeado o regionalizado. Esto con el propósito de que ustedes en sus centros de trabajo puedan identificar cómo es que está ese centro de trabajo y puedan orientar de una manera más personalizada cuáles son las necesidades propias inherentes en sus centros de trabajo. Acá aparece en estas preguntas que también fueron contempladas dentro de la encuesta. ¿Se han pensado en renunciar? Evidentemente denota un nivel de desgaste profesional muy importante. Existe acoso, ¿no? Y de forma muy interesante también nos llevamos la sorpresa de que había algunas respuestas en donde no sabría decir la persona si hay acoso o no. Por lo cual esto nos invita a pues generar esta cultura de tolerancia cero, con la pretensión de erradicar la violencia en todas sus formas de expresión, ¿no? Ideación suicida y pensamientos de muerte, ¿no?
Entonces, esto nos apunta como para querer personalizar mucho mejor. Viene ahí el número de la escuela, la cantidad de personas que están dentro de ella, y también lo hicimos por municipio, con el propósito de que ustedes no van a estar, ustedes solos. La idea es que generemos esta mancuerna, este acompañamiento. Bien lo decía el maestro Ernesto, ¿quién cuida al cuidador? ¿No? No es que propiamente la labor sea de cuidar, sin embargo, pues sí estamos acompañando desde la docencia, desde la tutoría, pues a seres humanos en formación. Entonces, tenemos nosotros una red de servicios de salud en Jalisco, la cual la idea es hacer esta mancuerna, esta sinergia también para nosotros poder acompañarlos en las intervenciones, pero que ustedes también tengan a la mano, en la disposición, los instrumentos, los materiales, las presentaciones, los recursos didácticos que nosotros utilizamos para brindarles a la población en general. Ahorita les muestro un poco más. Este es el de consumo de sustancias, vienen enumeradas también las escuelas, y entonces ahí podemos ver qué tipo de sustancias estamos utilizando en las escuelas. Si alguno de sus centros educativos ven que aparecen bastantes sustancias en porcentajes importantes o interesantes, será muy pertinente que puedan dedicar algunas sesiones para que comencemos a hablar y sensibilizarnos del tema. No hay nada más íntimo que la mente, ¿no? Es decir, realmente no sabríamos cómo hablarlo a veces, no tenemos una cultura de salud mental, ¿verdad? Les decía yo, es como si no supiéramos lavarnos los dientes, pero la idea es comenzar a hablarlo, comenzar a generar estos espacios, que podamos hablar tranquilamente de esto, porque les decía, es algo muy frecuente, es algo muy común. Todos nosotros hemos tenido algún catarro en algún momento de nuestras vidas. 1 de cada 4 personas de las que estamos aquí ha tenido o tiene algún problema de salud mental. No pasa nada. Es un problema de salud perfectamente tratable y reconocible, ¿no? Esto es con la pretensión de, sobre todo, orientar a qué tipo de problemáticas podríamos encontrar en nuestros centros en particular. Y finalmente, saber, ya una vez que ustedes revisen el documento en extenso, pues que tengan a su disposición todas estas ligas, son recursos, son materiales que tenemos. Y tenemos 2 formas de prevención. Está la prevención universal, que es lo que estoy haciendo ahorita con ustedes, hablarles de salud mental en general, información para población abierta, ¿no? De cultura de salud mental en general. Y está la otra, que es la prevención indicada, que es que si ustedes notan que en sus centros de trabajo existen altos índices de acoso, de insomnio, de depresión, de consumo de sustancias, etcétera, ustedes puedan tomar los recursos específicos e indicados que ustedes identificaron dentro de las tablas que aparecen en el informe. Y al final, la idea es que tengan también los datos de contacto del instituto, específicamente el Departamento de Promoción y Prevención que coordina la maestra Elodia, para que nos podamos hacer esta mancuerna y que a lo mejor nuestro centro comunitario de salud mental de Colotlán, el centro de SEMS que esté cerca de Colotlán, pues pueda también, por medio del Departamento de Promoción y Prevención, hacer esta sinergia, esta mancuerna para hacer a lo mejor algún tipo de intervención adicional, pero lo que queremos es que no dependamos necesariamente de SALME, sino que también nosotros, ustedes, podamos construir nuestros propios materiales que nos sirven al interior de nuestros centros educativos. Obviamente con la guía, con el acompañamiento, con el expertise de los que estamos en el instituto, es acompañar. Finalmente, abrir hacia comentarios, preguntas. El hecho de haber contestado la encuesta por sí mismo es un ejercicio de sensibilización. Es probable que alguna persona pudiera haberse sentido, detectar algún malestar, pero nos permite reconocer y darnos, a medida que vamos contestando la encuesta, nos permite reconocer el número de síntomas que puedo estar teniendo, ¿no? La idea también es que puedan saber que existen centros de salud comunitarios generales, no hay psiquiatras ahí, pero hay médicos, enfermeras, trabajadoras sociales que están capacitados para poder brindar manejo, detección y tratamiento de los principales problemas de salud mental. Hemos hablado también acerca de cómo va a ser si detectamos, ¿no? Cómo va a ser esta parte de la detección, de la orientación, si hay un problema serio, qué hacer, etcétera. Hay muchas cosas por afinar porque
son distintos sistemas que se ensamblan, ¿no? Por ejemplo, el sistema de salud, entre unidades de salud tenemos un sistema de referencia contra referencia, pero ¿cómo hacen los docentes, los orientadores educativos para, una vez identificado, cómo hacer? La idea es que también tengan estos recursos, estos directorios, para que podamos hacer enlace y evitar que pasen 7 a 14 años, que una persona llegue a recibir su primera intervención basada en evidencia y sobre todo que podamos llegar a prevenir desenlaces lamentables o complicaciones de consumos de sustancias, de violencias en las familias, en nuestras comunidades. Espero que sea orientador. Yo de manera muy honrada y me siento muy halagado de poder estar esta mañana con ustedes. Quedo abierto a cualquier comentario o pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Le voy a solicitar a Lore que nos haga el favor de hacer una presentación así a grandes trazos de cuáles podrían ser estas estrategias de atención, independientemente de que, como ya también lo señaló el doctor, tenemos que continuar trabajando para afinar todos estos mecanismos de coordinación, tanto con SECAG como con SALME. Adelante, Lore. Bien, pues muy buenas tardes, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por su asistencia y su permanencia en la presentación de estos resultados. Para nosotros, en la Coordinación de Apoyos Académicos y bueno, en general en el Sistema de Educación Media Superior, es muy importante aprovechar este espacio para comentar respecto a qué vamos a hacer a partir de los resultados que arrojó esta encuesta. Como pueden darse cuenta, pues somos quienes participamos en la docencia, en la orientación educativa, en las tutorías, incluso los propios directivos, pues somos vulnerables a tener algún problema de salud mental en algún momento. Para incidir de alguna manera y comenzar a trabajar en esta problemática, bueno, pues existen dos estrategias que me voy a permitir compartirles a través de una presentación que ya se vienen trabajando con antelación y en la cual pues ya participaron o están participando actualmente algunos orientadores educativos, tanto titulares como auxiliares. Una de estas estrategias es el curso de MHGAP, que seguramente no les es ajeno a los orientadores educativos y bueno, también a los directivos. Desde inicios de año se hizo la invitación a los orientadores educativos a través de las directoras y directores para que los orientadores educativos participaran en esta formación que tiene ese espíritu justamente de cuidar a los cuidadores y de habilitarnos a quienes estamos en el área de orientación educativa para poder hacer una detección oportuna y que permita hacer una canalización adecuada. Doctora Aldana, ¿me permite el apuntador? Muchas gracias. Con permiso, maestro. Bien, bueno, respecto al curso de MHGAP, la modalidad en la que se está impartiendo es una modalidad virtual, 100%, pero también es muy autogestivo. Se imparte desde el Instituto Jalisciense de Salud Mental. El doctor Aldana es quien administra este curso. Y bueno, ya se habrán dado cuenta que existe la posibilidad de ir avanzando al propio ritmo. Sin embargo, desde el Sistema de Educación Media Superior, optamos por generar un bloque en el avance o un cronograma sugerido que nos permita avanzar en bloque. De ahí, bueno, que ya hay algunas fechas, estamos alrededor de la guía 7, este curso se compone por guías, ahorita les voy a platicar un poquito sobre esto y bueno, es como hemos estado avanzando. ¿Cuál es el propósito que tiene este curso de MHGAP? Como ya les comentaba, capacitar en la identificación, en el tratamiento y el seguimiento de los principales problemas de salud mental, tanto neurológicos o por el consumo de sustancias, que justamente viene a ser como muy compatible con los resultados que estamos encontrando en este momento. Este curso está disponible a través de Facebook, en la página del curso MHGAP Jalisco, así que si algún directivo dice, a mí me encantaría capacitarme y tiene el perfil de psicólogo, trabajador social, médico, enfermera, puede perfectamente tomar este curso. Ahora, respecto a los contenidos,
No los voy a leer todos, ahí están proyectados, pero como pueden darse cuenta, va desde lo que es la atención y prácticas esenciales, y luego se recorren una serie de padecimientos que van de la depresión, la psicoeducación en ansiedad, la prevención del suicidio, trastornos psicóticos, estrés, duelo, epilepsia. Un tema bien importante, trastornos mentales en la niñez y en la adolescencia, que luego vienen mucho o se han presentado en algunas escuelas, nos hablan a orientación educativa y nos dicen, tengo un estudiante con estas características, creo que tiene este padecimiento, ¿qué hago? Bueno, pues creo que este curso de alguna manera nos va a habilitar para saber y tener esa respuesta al qué hacer. Bueno, actualmente tenemos a 118 participantes inscritos del Sistema de Educación Media Superior en este curso, pero también algunos han ido rezagándose. Aprovecho este espacio para invitarles a continuar con este curso, a ponerse al corriente respecto al cronograma sugerido para que podamos terminar todos en bloque. Fue muy satisfactorio que en muchas escuelas nos hablaran para preguntarnos, oye, mis orientadores educativos auxiliares quieren inscribirse en el curso, ¿se puede? Por supuesto que se puede. Y si no avanzaron en este bloque, digamos, institucional que tenemos armado, pueden hacerlo. Si existiera alguien más interesado en capacitarse, pues no tiene más que ingresar a la página de Facebook de MHGAP Jalisco, solicitar unirse y puede iniciar a trabajar con las guías. Entonces, pues la invitación está abierta y de verdad esperamos que este curso nos habilite y desarrollemos estrategias que puedan ser favorables para nuestra comunidad y poder entonces sí respondernos todas estas interrogantes que luego tenemos en la práctica en orientación educativa. Finalmente, respecto a esta estrategia, comentarles que concluye el 22 de mayo, es nuestra fecha meta que nos pusimos. Ojalá de verdad que podamos terminar en bloque. Luego, por parte de la unidad, les mandamos recordatorios a quienes van quedándose rezagados, que comprendemos que tiene también que ver con el ritmo de trabajo que luego hay en las escuelas. Sí, bueno, esta sería una estrategia que ya viene caminando junto con la aplicación del diagnóstico. Y otra que se generó en vinculación también con el Instituto Jalisciense de Salud Mental y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, es el curso de cuidado de salud mental en contextos universitarios. Este curso se piloteó el año pasado, a finales del año pasado, y bueno, algunos profesores de algunas escuelas fueron convocados para participar en este pilotaje. Por el tipo de contenido y la naturaleza del curso, para nosotros era muy importante hacer este pilotaje para garantizar que iba a cubrir las necesidades que se tenían en términos de formación para el cuidado de la salud mental. ¿Cuál es la característica esencial de este curso? Que va a ser un curso de formación vivencial, donde cada uno de nosotros tendremos la oportunidad de identificar cuáles son nuestras fortalezas y debilidades en materia de salud mental, pero también generar algunos hábitos que puedan favorecer un contexto como de más armonía y bueno, de alguna forma fortalecernos en ese sentido. Este curso se oferta a través de la Dirección de Formación Docente e Investigación y cabe señalar, hacer un paréntesis para comentar, a los orientadores no les va a ser ajeno esto, es producto de los trabajos que se han venido realizando con el equipo interinstitucional de Cuidándote. ¿Sí? Algunos que ya tienen más tiempo ya ubican ese programa. Bueno, pues el curso, aunque se generó desde otra estrategia también de la unidad, pues perfectamente se empata con lo que estamos viendo aquí, ¿no? Les decía que el curso se oferta en la Dirección de Formación Docente. Esperen la oferta para identificarlo. El curso es de 60 horas. Se imparte en la modalidad virtual, pues con todas las características que tienen los cursos de formación docente con este acompañamiento. Cabe aquí señalar que este curso es análogo al que se está impartiendo en el sistema de universidad virtual, y lo comento porque algunos que se dieron cuenta que existía ese curso en el SUB preguntaron si también los del CEMS se podían inscribir. No se preocupen, digamos que el curso o la versión del curso para el CEMS es el que imparte la Dirección de Formación Docente y es un curso igual, muy parecido al que imparte el SUB, ¿sí? Porque luego también a lo mejor quieren tener ambos, pero es el mismo contenido.
¿Qué es lo que trabajamos? Aquí vamos a identificar los riesgos de salud mental en cada uno de nosotros, luego el desarrollo de factores protectores y el autocuidado y bienestar. Y las actividades tienen esta dualidad donde yo puedo vivenciar el proceso, pero también luego te preguntan en las actividades, ¿y cómo harías para aterrizar esto en el trabajo con tus alumnos? ¿No? Entonces, logramos tener como este doble propósito, ¿sale? Y bueno, estas son las dos estrategias concretas que se tienen en este momento, que están desde formación docente, una para habilitarles para el trabajo con los alumnos y también, ¿por qué no?, poder quizás dar alguna recomendación a algún compañero docente que requiera trabajar su salud mental, y otro que tiene que ver con el trabajo personal para poder desarrollar estas habilidades para el cuidado de la salud mental. Y bueno, estaríamos también trabajando en conjunto con el equipo del doctor Aldana para generar otras estrategias que puedan venirles acompañando en este proceso para fortalecer la salud mental en nuestros compañeros académicos y también en los orientadores educativos. Muchísimas gracias. Muy bien. Sí, pasamos entonces a una ronda de preguntas y respuestas. Buenos días. Manuel Gómez de Prepa 4. Pues felicitarlos en primera instancia por el trabajo tan oportuno y tan necesario que están realizando, generar teoría desde la diagnosis dentro de las escuelas preparatorias. Hay un elemento que sí me gustaría compartirles y tiene que ver sí con los cursos, las conferencias, las charlas, lo que comentaba el doctor en relación a la salud y la salud mental, ¿no? Hay particularidades como existen, como decía algún historiador por ahí, ¿no? Particularidades de sistemas vivos. Hay diferencias entre una región, otras escuelas, etcétera, etcétera. Y hay comportamientos específicos también en las dinámicas de los centros educativos. Por ejemplo, lo que nosotros observamos de manera particular es la atención, la atención, la canalización y lo que sería el seguimiento de las situaciones que se generan dentro del plantel, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, se queda centrado en el trabajo muy loable, por ejemplo, de orientación educativa, ¿sí? Y ellos atienden desde una perspectiva. ¿Qué sucede cuando se entiende que llega un chavo que está tomando dentro del plantel o fuera del plantel? ¿Hacia dónde se canaliza de manera inmediata, no? ¿Quién es el primer contacto que tiene? ¿Hacia dónde lo vamos a llevar, no? Entonces, en este contexto, yo creo que es importante, por ejemplo, una propuesta de alfabetización en salud mental, ¿sí? En el sentido de que podamos ir de la A a la B, a la C, con el contexto y sobre todo tener muy claros en el contexto de cada espacio escolar, dónde llega, hacia dónde se tiene que ir, qué tipo de derivación se tiene que hacer y también qué tipo de canalización, qué tipo de apoyo podemos tener, hasta dónde nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de resolver y hasta dónde no, ¿sí? Y cómo podemos encontrar estratégicamente elementos que nos permitan establecer contacto con otros espacios privados, pudiera ser, ¿sí? Pero que estén comprometidos socialmente, ¿no? Creo que es importante el trabajo y creo que sí podemos anticipar y salvar muchas vidas o cuando menos generar otro tipo de dinámicas que inhiban comportamientos nocivos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. No sé si quisieran dar algún comentario sobre… Sí, por supuesto. Muy pertinente, definitivamente, y fue una insistencia del maestro Ernesto, la maestra Karen y la maestra Lorena de sí
diferenciar los centros y sí diferenciar las regiones, porque totalmente, o sea, hablamos de Jalisco, pero son como unos 12 o 13 contextos no regionales diferentes, con sus propias particularidades, con sus propios retos de acceso a tecnologías, internet, incluso para tomar estos cursos, ¿no? Hay brechas también en ese sentido. Son reconocidas, sin embargo, pues bueno, creo que la aún vigente pandemia nos permite como seguir avanzando en ese sentido. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Poder manejar. Pues evidentemente, a ver, es que escuché el derivar, ¿no? Hacia dónde referir. Quiero que nos imaginemos algún otro problema de salud, ¿no? Si yo veo a una alumna con fiebre, sudorosa, ¿verdad? Con dificultad respiratoria, ¿no? Nos llamaría la atención y sabríamos a dónde referirlo, hacia qué centro, unidad de salud, cuál es su sistema de salud que le corresponde, etcétera, ¿no? El actuar es prácticamente el mismo. Tenemos que verlo como un proceso de salud en primera vista. Lo que estamos buscando es que el primer nivel de atención, los médicos generales, enfermería, trabajo social, esté plenamente capacitado. En nuestro curso tenemos 2,600 personas que están tomando nuestro curso y continuamente estamos lanzando nuevos materiales, etcétera, para que sea una cosa continua. Entonces, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? El personal de salud que esté inserto en SEMS y que haya tomado la capacitación en GMH-GAP, podremos presumir que tiene los elementos para poder determinar cuándo sí, cuándo no, porque la guía pues es muy explícita en tanto, o sea, si tienes esta clase de situación, haz esto, si tienes esto, deriva, aquí sí, aquí consulta un especialista, ¿no? ¿Y dónde voy a encontrar el especialista más cercano? El mismo curso, dentro de nuestro curso viene el directorio de los recursos de salud, los centros de salud comunitario, etcétera. Si hay una urgencia, esto lo estamos trabajando, porque tenemos que integrarlo. Si llega a haber alguna urgencia, ¿a dónde pueden ir? Porque pues de aquí a que llegan con el médico familiar, etcétera, el andar, pues es muy engorroso, ¿no? Y es una situación urgente muchas de las veces. Pero finalmente, ¿cómo abordarlo? Abordarlo como cualquier otra persona que tiene un proceso de salud en este momento, ¿no? Nos acercamos, oye, ¿te sientes bien? Veo que me llama la atención esto, ¿no? Si llegara a ver un alumno, ¿no? Estoy exagerando a lo mejor los ejemplos, pero creo que pueden ser lo suficientemente gráficos. Estamos en la clase, ¿no? Y veo yo que un alumno, pues comienza a salirle sangre en la nariz y sale sangre y parece que está indiferente, como si no le interesara, ¿no? Pero digo, oye, estoy preocupado, parece que te está saliendo sangre en la nariz, ¿te encuentras bien? ¿No? A lo mejor lo haríamos de una manera más personal, no tan abierta, etcétera, ¿no? Como cualquier persona que tuviéramos, como cualquier familiar que está atravesando un proceso de salud. Esa es la invitación, porque así rompemos el estigma, rompemos las barreras. Si lo vemos desde una perspectiva híjole, ¿a dónde lo llevo, no? O sea, que lo lleven ya al psiquiatra, ¿no? Eso es como la primera intención, el primer abordaje, pues a lo mejor no va a funcionar de esa manera. Tenemos que verlo como un proceso de salud de enfermedad, ¿no? Insistir en eso. Por ejemplo, recibes 20 hasta 25 chavos. Por ejemplo, recibes un chavo con indigestión alcohólica, por ejemplo. Claro. O otro que se comió una galleta con mota, ¿no? Entonces, y no nomás ese, llega el que llega con ataque de ansiedad. Ahora está muy de moda que los chavos mismos, y creo que tiene mucho que ver con una necesidad, con una búsqueda de importancia personal, con un apapacho, con una necesidad de que ser contemplados por los alumnos, digo, por los maestros, ser importantes, por los papás también. Entonces, recibes 20, o sea, yo creo que en el momento, o sea, Claro. un espacio donde cuando menos tengas una recepción y puedas generar un seguimiento. Yo creo que la tercera fase, o sea, ya sería una situación de mayor especialidad, ¿no? Claro. No, sí, totalmente, ¿eh? La guía apunta a cuándo definitivamente y qué es urgente, ¿no? ¿Dónde canalizar? Hablaba yo acerca de estos directorios. Y sí mencionar, o sea, sí es lamentable la muerte por suicidio. O sea, los números
son globales, cada 40 segundos está muriendo una persona en el mundo a causa del suicidio. En jóvenes es la segunda causa de muerte después de accidentes, ¿no? Entonces es realmente un tema, un problema de salud público muy importante, ¿no? Y me encantó algo que mencionó, la alfabetización en salud. A ustedes les llegan ya seres humanos medianamente desarrollados sin elementos de alfabetización en salud, mucho menos de salud mental. Así como estamos trabajando con ustedes, estamos trabajando con la Secretaría de Educación Jalisco, ya tenemos un análisis y un diagnóstico de habilidades socioemocionales, qué tanto pegó, estamos queriendo impulsar también la adopción de el aprendizaje socioemocional como un elemento básico del desarrollo humano. Sin embargo, pues no tenemos, estamos construyéndolo desde abajo hacia arriba, ¿no? O sea, realmente tenemos que verlo desde distintos frentes. Entonces, la idea es saber en un momento dado cuáles son las competencias socioemocionales que no tienen estos chicos y chicas que llegan a las escuelas y que las están mitigando pues, con el consumo de sustancias, no saben cómo afrontar la situación, ataques de pánico, situaciones de violencia, también consumo de drogas en las familias, bla, 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 bla. Es un problema de contexto muy amplio, ¿no? Que debemos empezar visibilizándolo a nivel, yo creo, individual primero, ¿no? Una responsabilidad de salud individual, de que tengo un problema, pues me lo tengo que atender, ¿no? Tiene solución también, romper las brechas de estigma, este rezago que tienen en la atención y finalmente entre todas construir la sociedad que queremos, ¿no? Muchas gracias por el comentario, espero haber resuelto los puntos. Adelante, allá atrás, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Me parece muy importante lo que estamos haciendo, pero quisiera hablar un poquito de la realidad que vivimos. Yo me voy a referir a mi escuela, la preparatoria 14, con 2,574 estudiantes en ambos turnos, con un solo orientador educativo. Yo sí creo que los profesores tenemos mucho que hacer, no se diga los directivos, pero la verdad, ahora que los jóvenes han regresado, nos sentimos rebasados. Hemos tenido la fortuna de atender, hablo de mi escuela, de exactamente el día que la chica iba a tomar una decisión que no era, porque la encontramos, porque la vimos en el pasillo, porque encontramos algo, pudimos estar ahí. Con recursos autogenerados hemos contratado 2 orientadores educativos auxiliares que nos den la mano. Pero sí quiero decirles, lo que estamos viviendo ahorita en las escuelas, con la condición que los chicos llegaron después de la pandemia, con todo lo que los profesores y directivos hemos vivido en la pandemia y el esfuerzo que hacemos, yo debo de decirles, no podemos con un solo orientador educativo en un turno, porque hacen milagros, pero sí me siento rebasada por lo que estamos viviendo en las escuelas. Gracias. Sí, maestra, desafortunadamente es algo que sé de todas las escuelas, que sabemos al más alto nivel de todas las escuelas. Desafortunadamente la situación presupuestaria en la que estamos nos deja muy poco margen. Creo que los gobiernos han maltratado a la universidad y no se dan cuenta que no nos maltratan a nosotros, maltratan a los jóvenes, porque no nos dan la posibilidad de nosotros generar las condiciones y las estrategias necesarias para atender al 100%. Sé que están haciendo un enorme esfuerzo ustedes, sus orientadoras y orientadores educativos. Ojalá que pronto resolvamos este tema presupuestal y que podamos dar respuesta. Yo creo que algo que nos va a hacer falta mucho en el perfil de nuestros docentes, de veras, son el tema de los egresados de la carrera de psicología. Cada vez es más importante en el perfil de los docentes, pero sí, tenemos que hacer más robusto, no solamente con más orientadores, sino con gabinetes de orientación educativa, con más especialistas en el tema que nos ayude a salir al frente o a dar cara a esta circunstancia que de veras, por lo que estamos viendo, no veo que vaya a reducir, sino más bien, en el mejor de los casos, se va a mantener y eso es mucho trabajo. Entonces, paciencia y solidaridad. Ojalá y pronto resolvamos este problema
para dar respuesta positiva. Sí, quisiera nada más también agregar a este comentario que hace el maestro César, que justamente esta encuesta nos arroja información para poder priorizar y para poder generar estrategias con el distinto alcance. Desde luego, creo que pueden desarrollarse algunas estrategias de manera preventiva, que no requieren, digamos, quizás al especialista o al psicólogo clínico para que atienda, sino que pueden pueden ser estrategias ligeras, entre comillas, que claro, entiendo que el calibre de los problemas que se nos están presentando son muy altos, muy fuertes, y que sí, efectivamente, en este momento nos están rebasando. Eso lo tenemos muy, pero muy claro, pero que creo yo que, sin embargo, estos recursos, como este informe, puede permitirnos abordarlo en la medida de nuestras propias posibilidades, y encararlo, ¿no? Que yo creo que es lo más importante, porque a mí me parece, como ya lo había comentado el doctor Aldana, que lo habíamos dejado de lado institucionalmente. Hasta con la pandemia emerge, y emerge con una fuerza que no le conocíamos. Y bueno, ahora que reanudamos presencialidad, bueno, pues se manifiesta de manera realmente brutal, pues. Entonces, creo que eso es lo importante, que lo estamos encarando y que estamos identificando lo que necesitamos para resolverlo, ¿no? ¿Alguna otra participación? Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría saber cómo es o hasta dónde son nuestras limitaciones. Tengo ahorita un caso de un chico que tiene síntomas que yo relaciono hacia TLP. Entonces, el chico ha ido a 2 asesorías conmigo en sentido de, no asesoría, sino ha ido como a intervención en crisis, pero es un chico bastante inestable y entonces yo ya le hice una canalización. El chico estuvo recibiendo atención con practicantes el año pasado, con enfoque gestal, pero de todas maneras el chico fue derivado a Salme, no fue. Ahora regresa otra vez a orientación educativa, de nuevo en crisis por otras situaciones derivadas a conductas que está realizando en la escuela, ¿no? Rompiendo reglas, ¿no? Por así decirlo. Pero va conmigo, yo le hice una derivación a una asociación donde tiene enfoque gestal, pero se digo, ¿hasta dónde nosotros, si yo percibo que es un chico que tiene síntomas asociados a trastorno límite de la personalidad, o sea, hasta dónde yo o con qué herramientas, si ya derivé, si ya lo atendí, si ya se le dijo, y de todas maneras veo yo en el trasfondo que el chico no va a trabajar en sí mismo, pues, ¿no? O sea, va al área y realmente no veo un progreso. Claro que en 2 intervenciones pues no es suficiente, nosotros no damos clínica y aún así hacemos o nos toca en cierto punto a los orientadores hacer o dar asesorías psicológicas, ¿no? Que es como una mini clínica. Pero a partir de ahí estamos orientándolos sobre los problemas que tienen, pero ya cuando existen situaciones de trastornos de la mente, ¿no? O sea, entonces, ¿hasta dónde nos corresponde? Porque claro que si el chico, yo le digo, oye, para mí tú tienes trastorno límite de la personalidad, pues me va a decir, ¿tú quién eres para decirme que tengo trastorno límite de la personalidad? ¿No? Pero tampoco se atiende. A mí me preocupa tener un chico así en la escuela. ¿Cuáles son nuestras limitaciones? Muchas gracias. Gracias. Perdón, de su área profesional, ¿cuál es? Entiendo que usted es orientadora educativa, ¿cierto? Sí, psicóloga. Psicóloga. La guía MHGAP, el entrenamiento en MHGAP, nos permite sí hacer intervenciones. Es que pasa esto, ¿no? O sea, entre las derivaciones se hacen 7, 14 años a que llegue, a que se decida. Si tenemos un profesional de la salud como usted, que pueda tener los elementos, el adiestramiento, los recursos mínimos necesarios, creo que podemos hacer un acompañamiento, se pueden hacer intervenciones psicosociales, es cierto. Estoy entendiendo entonces que la labor, las funciones, pues no son eminentemente clínicas, ¿no? Esto representa un área de oportunidad
y que tendríamos que generar a lo mejor los recursos para visibilizar estas necesidades que existen. Porque pues, yo me he encontrado con esto, ¿no? Maestras, maestros, profesores. O sea, ya hago planeaciones, gestión, tengo que subir esto, tengo que hacer, y además le tengo que hacer de psicólogo. La verdad es que no me da. Pues sí, es cierto. La verdad es que no da. Y comparto el sentir, o sea, sentirnos rebasados es algo genuino, es algo humano, es algo, significa entonces que sabemos en dónde estamos. Es alarmante, es preocupante, sin embargo, tenemos que verlo con esa mirada. Si alguien se acerca a mí con un problema de salud, reconoceré cuáles son mis limitaciones propias, ¿no? Y prácticamente comentar, bueno, puedo ayudarte yo en esto, tengo la capacitación en MHGAP, tenemos estos recursos, te puedo ver como mini clínica. Sin embargo, pues cada vez que nos veamos será muy importante hacerte saber cuáles son los beneficios que se esperan de que puedas llevar una atención en esta derivación que implica, ¿no? Porque luego pasa esto en algunas encuestas de opinión de personas, el sentido de la derivación muchas de las veces es pues, es una expresión coloquial, ¿no? El bateo, ¿no? La papa caliente de pronto, ¿no? Entonces la persona siempre va a recurrir una, otra vez, ¿no? Hay algo, son recursos que la persona está necesitando, ¿no? Y si bien el trastorno limita la personalidad, pues involucra una serie de situaciones, de contextos que requieren una intervención específica, etcétera, pues muchas de las veces se acompañan de síntomas de ansiedad, de depresión, etcétera. A veces necesitan esos espacios. Quizá igual, o sea, podemos comentarlo en el grupo para ir discutiendo. La idea es que también ustedes tengan pues retroalimentación, que puedan saber el centro de salud mental más cercano, ver estos beneficios que podría tener esta persona. No sé, de pronto podría yo comentar esto de momento y quizás cada caso, cada persona pues requiere la interpretación o la recomendación que yo les pueda dar en este momento, ¿no? Sin embargo, como decían, pues realmente nunca vamos a ser suficientes, ¿no? Sí existe un déficit, es real, por eso tenemos que apostar a la prevención, finalmente, ¿no? La alfabetización en salud mental. Platicar con él acerca de cuáles emociones existen, de qué se trata. El informe tiene recursos también de esto, ¿no? De autolesiones, de conducta, consumo de sustancias, van a tener todas esas presentaciones, esos materiales. Muchas gracias, doctor. Por acá, una participación. Buenas tardes. Bueno, yo estoy tomando también el curso del Facebook en el que nos hicieron la invitación ya desde hace algunos semestres y esta vez ya fue como más formal pues la invitación y el que le diéramos nosotros el seguimiento al curso. Me he dado cuenta, yo vengo de la región de los Altos de Jalisco, que al menos de donde yo vengo, intento localizar colegas, psicólogos clínicos, porque soy psicóloga y me doy cuenta que la mayoría, al menos de mi región, son psicólogos gestales, humanistas. He encontrado muy pocos psicoanalistas, uno en Lagos de Moreno específicamente, y psicólogos conductuales, nada más en Aguascalientes. O sea, que es como lo más cercano a mi región. Creo que pues eso no, bueno, la psicología tiene diferentes ramas y pienso que para casos como trastornos de la personalidad sí se necesita que nos pudiéramos especializar más en ser psicólogos conductuales. Claro que cada quien desde su especialidad o sus enfoques, pero para ciertas cosas y más ahorita que se ha aumentado la depresión en alumnos o en compañeros de trabajo, creo que por ahí pudiera ser una forma de darle un seguimiento, capacitarnos más en esa área. En lo personal fui formada más como humanista, gestal, que claro que entiendo esas teorías y me gustan y van conmigo, pues, pero quizás si tuviera yo más acceso a ese tipo de información y formarme más como una psicóloga conductual, pienso que me va a facilitar para poder hacer intervenciones.
Sí, comparto, existen. Adelante. Sí, existen muchos enfoques y parece que pudiera ser pues algo complejo, confuso para las personas que no conocemos de esto. Les he venido hablando de 7 a 14 años en recibir su primera intervención basada en evidencia. Existen muchos tipos de intervenciones, la intervención en crisis, etcétera, pero digamos que las intervenciones psicosociales que aparecen en la guía MHCAP es la base del resto de las intervenciones, es lo más básico. Y efectivamente existen algunos modelos de intervención, terapia cognitivo-conductual, terapia de aceptación y compromiso, terapia dialéctico-conductual, terapia de esquemas, que sirven y tienen sus indicaciones específicas. La guía MHGAP no las contempla como tal. Nosotros estamos creciendo, o el proyecto de MHGAP Jalisco que estamos construyendo juntos y juntas, pretende eventualmente aumentar el nivel de conocimientos, pero sí primero necesitamos como hablar el mismo lenguaje, saber que que tenemos MHGAP como base, como recurso, porque con MHGAP se estima que se pueden resolver hasta el 85% de los problemas de salud mental en específico, y el resto son complicaciones, son casos serios, graves, difíciles de manejo, pero el resto sí son manejables. Entonces, coincido, yo creo que eventualmente el grupo va a crecer y vamos a poder nosotros también construir estos nuevos apartados dentro del grupo. Muchas gracias. Y las necesidades las tenemos detectadas, tienes razón. Y pensar tal vez, bueno, soy de la misma preparatoria y nos hemos visto con esa situación, ¿no? Nosotros al inicio de su gestión como orientadora, una de las primeras propuestas en nuestra gestión como directivos fue hacer un directorio de psicólogos que fuera más económico para que el número de alumnos que se estaba mandando a DIF pudiera ser atendido, porque de pronto DIF también se vio rebasado. Y era lo que ahorita comentamos, dice, es que de pronto el directorio es súper pequeño porque los psicólogos no tienen cédula y están ejerciendo sin cédula, así que no sabemos si acabaron o no acabaron. No sé si de parte de Salme, ya mencionaste ahorita que hay oficinas en ciertas regiones. No sé si en esas regiones cuenten con las distintas ramas de la psicología que a lo mejor cada uno de los trastornos va requiriendo, o no sé si todos lo requieren, yo no tengo formación de psicóloga, para que puedan atender las situaciones. Los sistemas que uno puede proponer dentro de las escuelas para poder intentar entre muchas manos ayudar un poco, creo que pueden ayudarnos a quitarnos un poco la presión que tenemos, ¿no? El pie aquí en el cuello a veces con el tema de los alumnos. Pero también que puedan considerar a lo mejor de parte del CUEMS, de los consejos, que hay veces que tú invitas a un alumno, le llamas a sus papás, les explicas que necesitan atención psicológica urgente, ¿sí? Porque en muchos casos es urgente y aún así no le dan importancia. Y la verdad es que el ser humano, hasta que le digas que es obligación, lo entiende y lo hace. Lo que mencionó ahorita, ¿no? El curso lo estamos tomando mucho más orientadores en este momento porque nos mencionaron que pues ya era obligatorio. Y así somos el ser humano, ¿no? Hasta que nos dicen que es obligatorio algo, lo tenemos que hacer. A mí me obligaron a venir aquí. Supongo. Sí. Yo vengo corriendo, ¿verdad? Así también me sentí. No, pero sí en ese tema los papás a veces no ayudan, no fomentan en las regiones, sobre todo, yo creo que también aquí en la zona metropolitana, hay una situación en la que los papás pues nunca están ahí cerca, y cuando están cerca, los que están cerca, sus hijos no los requieren, y los que sí lo requieren, los papás desgraciadamente no están ahí a la mano y no colaboran, o creen que la salud mental no es importante porque ellos mismos requieren atención, ¿sí? Y yo a un papá no lo puedo mandar a psicólogo, aunque en alguna ocasión a una le dijimos que por favor fuera atención psicológica, ¿sí? O sea, porque lo requería, sí, estaba en una situación muy preocupante la mamá y su hijo a su vez estaba sumamente preocupante. Así que, ¿cómo fomentar también a lo mejor desde un punto donde pueda llegar a ser una obligación que si te mandan a psicólogo tengas que ir? ¿Sí? Que lo puedan considerar en algún momento, o no sé si existe alguna manera, para que sea más fácil, ¿no? O sea, ya un joven que se sienta angustiado, que tiene alguna situación, que está yendo a atención psicológica, mejora, ¿sí? De verdad mejora cuando vas a la atención necesaria. Y eso te permite, pues, alcanzar a tener otras manos para ayudar, ¿sí? Es sumamente importante que también a lo mejor hagamos ese tipo de sistemas.
Bien, bueno, respecto a las 3 últimas intervenciones, a mí me gustaría hacer algunos comentarios como de índole operativo de la orientación educativa. Primero, recordemos que los psicólogos que son orientadores educativos son psicólogos educativos. Sin embargo, hay que reconocer que la práctica o que la realidad nos ha ido empujando a hacer intervenciones de otra naturaleza. Eso nos queda muy claro. Y afortunadamente tenemos, algunos ya están capacitados y quienes no, bueno, ya con el curso de MHGAP se van a habilitar para poder hacer una intervención de otro tipo. Repito, esto debido al contexto en el que estamos que nos empuja a hacer ese tipo de intervenciones. Entonces, eso por un lado dejarlo claro, pero siempre yo les invitaría a cuidar los límites de su función en la psicología educativa. Otra cosa, y que ya comentaba la compañera, les hemos hecho invitación en repetidas ocasiones y aprovecho este espacio para volverlo a hacer. Es importante, como lo comentaba Teresita, que ustedes generen sus directorios, independientemente de los que se les puedan proporcionar desde SEMS. Quien necesite los directorios de los centros ISAME, CAISAME, pues lo tenemos aquí ya en la oficina, creo que actualizado, doctor, y pudiéramos hacérselos llegar. Pero más allá de eso, cada una de las regiones cuenta con diferentes herramientas, insumos, instituciones, psicólogos particulares, psiquiatras quizá, que pueden ustedes integrar a su directorio y recuerden que tienen la posibilidad de hacer acuerdos de colaboración para poder nutrir y robustecer como todas estas herramientas que ustedes pueden tener para la intervención, porque finalmente, aunque estén habilitados, quizás haya alguien quien puede darle una atención oportuna al estudiante dependiendo de lo que se trate. Y por otro lado, no nos olvidemos de los padres de familia, ¿sí? Necesitamos trabajar mucho, ciertamente, en la concientización de los papás. A nosotros nos llaman aquí a la unidad y nos dicen, es que el papá no viene, es que el papá tiene mucho trabajo, es que el papá, pues ni enterado está, es que ya le dije 20 veces que lo lleve y no lo lleva. Bueno, pues hay una responsabilidad compartida. Y necesitamos también concientizar mucho a los papás e incluso, ¿por qué no aprovechar la escuela para padres u otros mecanismos para decirles, oye, papá, es importante la salud mental, lo que comentaba el doctor Aldana, no estamos habituados por cultura a ponerle atención a la salud mental y de repente pareciera, y es que este muchacho siempre está queriendo llamar la atención. Pues no, papá, no mamá. Ah, es que siempre me ha dado lata desde chiquito. Pues no, papá, no mamá, necesitamos hacer algo, ¿no? Entonces es como empezar a cerrar filas y recordarles que una de las principales herramientas con las que contamos los orientadores educativos es la canalización. Siempre antes de pensar en qué voy a hacer yo, pensar quién me puede ayudar. Pero para eso necesitamos generar este directorio que yo les invitaría nuevamente, si es que no lo han hecho, a que busquen en la colonia, en la comunidad, en el municipio, en los municipios aledaños, dónde están esas ayudas que pueden resolverme a mí el problema. Repito, desde SEMS podemos darles directorios generales, pero finalmente a lo mejor pues de nada les sirven porque el muchacho ni siquiera se puede trasladar, ¿no? Por mencionar algún caso. Gracias. Sí, aquí digo, yo tiendo a utilizar analogías y estos ejemplos de salud en general como han venido viendo, ¿no? ¿Alguno o alguna de ustedes se sentiría cómodo, cómoda, si de pronto, el maestro Ernesto casi no lo hace, pero la maestra Lorena que les diga, oye, te huele muy mal la boca, deberías de ir al dentista? Pues es incómodo, ¿no? Nadie quiere que nos digan que nos huele mal la boca, ¿no? Digo, a veces agradecemos que nos digan, pues para como tomar cartas en el asunto, pero les decía yo, pues es una cuestión bien íntima, es una cuestión personal, es una cuestión de salud, es una cuestión humana. Cuando de pronto el tema de recomendar, de derivar, les decía yo que hay encuestas de opinión de personas que tienen problemas de salud mental y perciben que son tratadas como la papa caliente que les mencionaba, que se batean. Hay que visibilizar, hay que sensibilizarnos, primero nosotros y luego entre nuestras familias, en la comunidad en general, en la comunidad educativa, de que estos son problemas de salud, de que no pasa nada, son atendibles, son perfectamente tratables. Si yo no tengo los recursos, pues yo le diría, ve al odontólogo. Yo no soy odontólogo, no soy odontóloga, no tengo la forma. Imagínense ustedes este mismo ejemplo, que nunca nos hemos lavado los dientes,
¿Ustedes creen que la capacidad instalada de SEMS o del sistema de salud pueda atender? ¿Tenemos suficientes odontólogos para el tamaño del problema? Pues no, estamos rebasados. Por eso tenemos que empezar con la cultura de prevención y de atención en salud, la cultura de prevención y erradicación de la violencia. Y hacer estos recursos que tenemos en el informe es para que ustedes puedan hacer justamente escuela para padres, charlas, los traen y comenzar a difundir esta información con este enfoque que yo particularmente tengo, de que lo veamos como cualquier otro tipo de problema de salud, así como hay feria de la salud en las escuelas y todos llevan cepillos y cuanta cosa, de la misma manera. Hablar acerca de salud mental, hablar acerca de ansiedad, qué es eso, cómo se siente, con qué se come, cómo se llama, ¿no? No lo conocemos. Y uno nunca va a ver lo que no conoce. Parece entonces que las personas que les decimos es que aquí hay un problema, como no lo conoce, existe se llama negligencia cognitiva, no es que lo quiera negligir voluntariamente, es que no lo conoce, no sabe de qué se trata. Es como hablar de otras religiones o cosas que no conocemos, no lo sabemos. Entonces no tengo una base, un contacto, un marco de pensamiento que me permite entender qué me está diciendo la maestra. Por eso no es que no le den la importancia, es que ni siquiera saben de qué está pasando. La alfabetización es uno de los recursos más importantes. ¿A ustedes ya les llega? Digo, ya nosotros no tenemos cultura, nadie, bueno, según yo, nadie de nosotros recibió clases de habilidades socioemocionales, de salud mental, de prevención, de nadie tenemos de nosotros esos. Y estamos en el sistema, pues mucho menos a lo mejor en niveles más precarios, etcétera, ¿no? Tenemos que construirlo. Esta es la invitación de construir la sociedad que queremos entre todas y todos nosotros, ¿no? El otro ejemplo está gravísimo. Imagínense que no le dan ataques de ansiedad, ni están metiendo galletas mágicas a la escuela, ni micheladas, ni nada. Simplemente tienen infartos, tienen paros cardiorrespiratorios, ¿no? Un niño, otra niña por allá, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Tendríamos nosotros la capacidad? ¿Ustedes saben dar RCP básico? Como ciudadanos en general, sería muy buena idea que todos supiéramos lo más básico del RCP, no es necesario ser médico ni nada, ¿no? Pero no tenemos la capacidad instalada para eso. Entiendo que estemos rebasados, por supuesto. La idea es construirlo. Estamos construyendo algo, juntos, juntas. Entiendo, comparto el mismo sentimiento, estamos rebasados. Esa es una realidad. Los directores no nos alcanzan para el tamaño del problema, el volumen. Estamos haciendo, que creo que esa es la tarea más loable. A lo mejor estos esfuerzos, y ya se ha visto en otros modelos de otros países, o sea, este modelo que estamos implementando no es nuevo, pero tarda años. No sé si ustedes sepan cuánto tardó México en incluir la cultura de salud dental. ¿Cuántos años pasaron para que ustedes ya se pudieran saber lavar los dientes? Tardaron muchos años. Lo mismo va a suceder con el tema de salud mental. Quizás no vamos a poder ver una respuesta inmediata, una acción, algo que queramos, una solución inmediata. Vamos a estar lidiando con las complicaciones de rezago que ya teníamos y con todas las olas que se nos vino a través de lo de COVID, ¿no? Espero que estos ejemplos, digo, podamos como replantearlos a las demás personas con ejemplos que sí conozcan, que podamos como aterrizarlos a otros contextos de salud para que puedan entender un poco mejor. De repente les decía, la mente es lo más íntimo que tenemos. Y a pesar de que sabemos que las funciones cerebrales, bla, 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 las neurociencias, todo este gran campo de conocimiento que ya tenemos, no lo vemos, no lo palpamos, parece que no está ahí, ¿no? Entonces tenemos que visibilizarlo entre todos, todas. Igual que la violencia, no se ve, pero se siente cañón. Muchas gracias, doctor. Ya no veo... adelante, por favor. Hola, mucho gusto. Soy Pepe de Jamay. Más que una duda, quiero hacer un comentario y un agradecimiento, sobre todo a nuestra institución, a las personas que están al frente de ella, porque vemos la salud mental o vemos este proceso como una solución a una problemática que tenemos en este momento.
pero creo que parte de este curso, parte de esto que se está implementando es una situación de comenzar a prevenir, de la prevención dentro de la situación mental del individuo ya dentro de nuestra sociedad, porque sabemos que los alumnos, sabemos que los chicos que tenemos en la institución sufren diferentes tipos de violencia, donde llegan con violencia no nada más física o mental, sino también financiera, donde llegan con violencia social, donde llegan con un panorama tremendo de violencia y de estructuras diferentes en cada una de ellas, dependiendo en la región en donde estemos. Entonces es agradecer completamente el esfuerzo que se está haciendo en este caso por el CEMS para poder abordar y darnos herramientas para estar abordando este tipo de situaciones donde vamos a radicar en la prevención de estas y no tanto en el golpe o en la solución. Sí, es más que nada un agradecimiento por las herramientas y por la estructura que nos están dando. Nada que agradecer. Yo creo que en cuanto tomamos conciencia de un problema, nuestro deber es encararlo, ¿no? Adelante. Adelante atrás. Paco. Bueno, gracias. Buenas tardes. Pues igual un agradecimiento por este tema tan importante y que es un problema generalizado, creo, en todas nuestras preparatorias, con sus particularidades en cada una de ellas por el contexto en el que nos encontramos. Yo no soy psicólogo, pero soy el director de la preparatoria Virrárica y nosotros, bueno, aquí está mi orientador educativo, pero creo primero que sí es necesario que debamos de tener orientadores auxiliares en nuestras dependencias. Sé pues por lo que comentó nuestro director general que el problema del recurso es lo que nos detiene, mas sin embargo, ojalá y el tema del recurso pronto se resuelva, porque creo que no nada más con nosotros, sino que en las demás escuelas hace falta los orientadores auxiliares para precisamente completar este trabajo de la prevención. Nosotros por lo pronto hemos tenido que atender algunos casos en donde hemos tenido que echar mano, y le agradezco mucho a la maestra Lorena, que ha estado muy al pendiente de los reportes y de la comunicación que constantemente estamos teniendo con ella por situaciones de jóvenes que precisamente no viven una crisis a raíz de la violencia, de la pandemia, perdón, sino que viven crisis ya por naturaleza, por la cultura y por los usos y costumbres que se viven en las comunidades virráricas, y que finalmente a nosotros como preparatoria, que es el máximo nivel académico que existe en las comunidades, nos toca atender. Hemos estado trabajando muy de cerca, nos acaban de hacer una vinculación ellos con el DIF de Mezquitic. Es imposible que nosotros podamos derivar y que de manera personal nuestros alumnos o nuestros profesores puedan acudir a alguna de esas dependencias o alguna de esas instituciones por la distancia y por el gasto que les genera. Simplemente para llegar de San Miguel Huaistita a Mezquitic, estamos hablando como de 7 horas para poder llegar. Y es un gasto como de 3,000 pesos el que tienen que hacer nada más en el puro traslado. Mas, sin embargo, de manera virtual, hemos estado recibiendo el apoyo por parte de las personas que la maestra Lorena nos ha encauzado y hacia las otras dependencias en donde también ella nos ha encauzado. Para esto, pues obviamente tuvimos que adecuar un espacio privado en donde los jóvenes que se detectan con los problemas acepten, ellos y los papás, primero en recibir la atención, y lo cual nos ha dado resultado. Pero el problema es muy grande. O sea, el problema es más grande que el espacio que tenemos para atender a los jóvenes. Y creo que para complementar esta medida preventiva, repito, creo que sí es muy necesario que tengamos a los orientadores auxiliares, sobre todo en los lugares en donde no puede estar. Por ejemplo, la licenciada Liz no puede estar en San Miguel y en Ocota, porque estamos hablando de 12 horas de distancia entre una escuela y otra. Ojalá y esto se pueda resolver pronto, lo del presupuesto, y pues felicitarlos por esta iniciativa que se está teniendo
que gradualmente nos hará que poco a poco vayamos resolviendo este tipo de problemas. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno. Si les parece, ¿podría ser ya la última participación? Sí, porque creo que estamos retrasando mucho aquí al doctor. Adelante, por favor. Qué responsabilidad cerrar, pero bueno, de mi parte nada más invitarles a una reflexión. Este espacio era para presentarnos los resultados de cómo estamos nosotros y fíjense que estamos otra vez en la mirada del alumno. Entiendo que son las personas que están bajo nuestra responsabilidad, pero incluso esta catarsis creo que viene a ejemplificar cómo estamos en este estrés, en esta ansiedad, que otra vez nuestra mirada en un espacio que ya era para nosotros sigue siendo el alumno, sigue siendo el trabajo, sigue siendo, invitaría yo a todos y todas ustedes a reflexionar en ese sentido. ¿Cómo estamos nosotros? Estamos presentando ansiedad también, estamos presentando estrés también, estamos presentando burnout también y creo que pudo haber sido un espacio en el que se pudo haber centrado también mucho en discutir qué vamos a hacer para estar bien. Primero nosotros que iniciaron así esta charla el día de hoy de que nos quejábamos porque la mirada nada más estaba en los otros y que poco se había volteado a ver al docente, al orientador educativo y nuevamente volvimos a caer, creo yo, en ese sentido. Es válido, pero creo que incluso eso es un reflejo de estos resultados. Entonces, la invitación también sería a qué vamos a hacer todo el sistema para atendernos a nosotros y ser los primeros en estar bien. Muchas gracias. Pues excelente reflexión para cerrar esta jornada de trabajo. Sí, definitivamente el espacio estaba destinado precisamente para presentar los resultados de los que trabajamos con los alumnos y cuál es nuestra situación y a qué cosas estamos recurriendo para resolver nuestros problemas de salud mental, ¿o no? De manera que definitivamente creo que fue muy oportuno el comentario, la reflexión, y pues no me resta más que agradecer al doctor Jesús Alejandro Aldana López, subdirector de Desarrollo Institucional del Instituto Jalisciense de Salud Mental, por su presentación esta mañana, por su gran disposición al trabajo y sobre todo por el trabajo que se nos viene posteriormente, como ya se comentó. Deberemos afinar estrategias para ofrecer oportunidades de atención a todo esto que se presentó en el informe. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde.